el favor de Dios. Un saludo para todos de parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Una vez más con nuestro programa Luz Resplandeció. Hoy quiero hablar un poco sobre salvos para servir. Vamos a hablar un poco sobre qué es el servicio y qué es lo que provoca en el cristiano el ser salvos a la hora de servir. Entonces, iniciemos. Por ejemplo, en 1 Corintios el capítulo 6 y el verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta palabra la escribe Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de que Dios pagó un precio, el cual fue dado por el rescate para ser salvos. Y hablando un poco más a fondo, podemos hablar de Pablo, de cómo estar listos y disponibles para Él en todo lugar y a toda hora. Pablo nos relata como ejemplo, describe su propia vida, su labor como siervo de Dios, como servidor. Y podemos encontrarlo en segunda carta a los Corintios, el capítulo 6 y el verso 4, que nos dice, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice así: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimientos y en privaciones y angustias. Pablo aquí está describiendo un poco de su vida, el cómo él de alguna u otra manera sufre privaciones, sufre angustias, pero este no es motivo para que él deje de servir al Dios vivo. Este no es motivo para que él pare su ministerio. Pablo la tenía muy clara. Pablo sabía en quién había creído. Y podemos seguir también leyendo, por ejemplo, en Colosenses, el capítulo 1, el verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Señor le concedió y le dio el privilegio a Pablo de ser un ministro del evangelio, pero me gusta mucho el cómo se le sirve a Dios. Entonces vamos a ver un poco de qué es el servicio o qué significa siervo según la palabra de Dios, según la Biblia. El vocablo griego diáconos, traducido siervo o ministro, es una persona que hace un trabajo y presta especialmente un servicio, ayuda a los necesitados, da de comer y beber, hospeda, vista, cuida enfermos, hace algo aún por los más pequeños. O sea que no importa el estatus, no importa la condición de esa persona, el que es servidor, por ende, tiene un instinto de hacerlo, sin que se le mande o sin que se le ordene. En Mateo el capítulo 23, el verso 11, dice, es un texto muy conocido y corto, pero muy sustancioso. Dice así: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Este texto me da a entender a mí que todo aquel que se crea o sienta que es mayor, sirva. Aunque se sienta mayor, no lo haga siendo mayor. Este texto me da a entender que sirva a aquellos que creo que quizás puedo ser mayor que ellos. Es muy interesante lo que Mateo nos escribe en el Evangelio. También podemos ver en Marcos, el capítulo 9 y el verso 35, que dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12, ¿quiénes? Apóstoles, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Nos está hablando de
el mismo Señor Jesucristo con sus palabras. Si alguno de nosotros queremos ser los primeros o el primero, tenemos que ser esas personas que siempre están atentas, que están dispuestas, sin importar la condición de lo que hay que hacer, sin importar la condición por la que yo esté pasando. También podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, que dice, el capítulo 12 y el verso 37, dice: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Claramente el Señor nos está mostrando por su palabra que Él disfruta servir. Deberíamos de tener muy en cuenta el por qué servimos, el por qué sentimos servir y no perder como el enfoque de lo que es el servicio. Porque cuando hablamos del servicio a Dios es algo muy extenso. No hablamos de un altar, no hablamos de dar un especial, no hablamos de predicar solo de Cristo. Hablamos de cosas que quizás las vemos básicas, pero que son importantes en el día a día, tanto como ordenar o asear el lugar de predicación, o tanto como levantar las manos de aquellos que las tienen caídas, o tanto como aconsejar. Entonces, el servirle a Dios no es solo donde creemos que se le sirve. El servirle a Dios es algo más profundo. Casi que por instinto, si usted ve que a alguien se le cayó, podríamos decir en esta hora, una maleta, casi que por instinto podríamos decir que uno la recogería, sin que otro le diga, recójala por favor. No, por instinto, si usted es servidor, usted sabe y se dará cuenta que estas palabras son verdad. Uno siente el recoger esa maleta o ese objeto que ha caído. Entonces, qué bueno entender el qué es servirle a Dios y el por qué somos salvos para servir. También podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y el verso 26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aquí estamos hablando de un siervo que sigue a Dios y que le sirve. Un siervo que no se cansa de servir. ¿Sabe que yo escuché una palabra muy bonita del servicio? Y el servicio es trabajar. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta qué es el servicio. El servicio es trabajar sin importar lo que haya que hacer. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Entonces, por ende, cuando vamos a servir, sabemos cómo hacerlo. Y sabemos dónde debemos de servir, cómo debemos de servir. No podemos dejar pasar por alto la guía que el Señor ha dejado, que es su misma esencia, su Espíritu Santo. Podemos decir en esta hora que el servir a Dios es un privilegio, que el servir a Dios es algo que ha marcado la vida de cada cristiano. Cuando usted le sirve a Dios, usted siente un gozo, o en mi caso sucede así, usted siente un gozo, pero ese gozo también va acompañado de un temor. Casi que por ende usted se mira a un espejo y usted dice: sí, estoy bien. Estoy seguro de que lo que tengo para decir es lo que Dios quiere que yo diga, o lo que yo tengo para dar, o lo que yo pienso hacer. Estoy seguro de que Dios quiere que yo lo haga así. Entonces yo les invito en esta hora para que reflexionemos sobre eso. Busquemos una definición. Estar al servicio de alguien. Definición de servir. Estar al servicio de alguien. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Nosotros tenemos que estar dispuestos, disponibles, porque el Señor no escatimó ni su propia vida. La Biblia dice en Filipenses, no recuerdo muy bien la cita, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Amigos, en esta hora el Señor nos quiere decir que Él no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es como si el presidente de su país o de mi país viniera y hasta los puntos más marginales, los barrios más pobres, y se ensuciara las manos y hiciera grandes cosas siendo pequeño. El Rey del universo ha hecho esto por usted y por mí. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta tal punto que fue crucificado. Pero mira que este fue el mayor regalo que Cristo, o el mayor servicio que Cristo nos pudo haber demostrado y haber dado, porque este servicio nos lo dio a usted y a mí, porque Él nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces en esta hora yo le quiero invitar para que se haga una autoevaluación y se mire y piense: ¿cómo sirvo? ¿Cómo se debe de servir? El qué genera ser salvos a la hora de servir, cómo hacerlo, porque Dios nos deja unas pautas muy bonitas, el cómo servirle. No podemos pretender servirle a Dios en cualquier estado y de cualquier manera, porque Dios es lo más grande que existe. Él traspasa las barreras que no podemos nosotros ni siquiera imaginar. Y podemos tomar ejemplo de todos sus siervos, de todos sus servidores. Y si los mencionáramos en esta hora nos quedaríamos cortos, porque Dios ha hecho grandes cosas con las personas. Dios ha hecho grandes cosas con aquellos que ponen los ojos en Él. Me alegra mucho saber que hubieron hombres como Pablo, como Pedro, como Juan, que lo dieron todo, que en un momento les fue difícil, porque estamos en este cuerpo que tiene limitaciones, pero estos hombres lucharon incansablemente por servirle a Dios. Yo no me imagino, porque el mismo Señor Jesús lavaba los pies de aquellos hombres. Él no escatimaba el ser igual a Dios. Sabes que Él no era sino decir la palabra y se hacía, pero Él no escatimó el ser igual a Dios. Mayor ejemplo que ese no podemos tener. Lavaba los pies de aquellos que le seguían. Lavaba los pies y los secaba. Y no solo eso, les encimaba un beso. Y sabes que un beso es algo muy significativo. Un beso, usted no besa a cualquiera. Y si yo le dijera a usted, besar una mano es fácil. Besar una mejilla de pronto también es fácil. Pero besar los pies de alguien, eso es otro límite. Pero qué bueno saber en esta hora que el Señor Jesucristo, el Rey del universo, el Todopoderoso, Él nos dio este ejemplo. Entonces qué bueno que en esta hora tengamos siempre presente esto. El que me inspira a mí a servirle al Todopoderoso, o el por qué nosotros le servimos al Todopoderoso. Nosotros en muchas ocasiones trasnochamos, en muchas ocasiones dormimos entre horas, porque sabemos que el Rey del universo nos ha delegado o nos ha puesto en lugares de servicio para darle la gloria y la honra por medio del servicio. Porque cuando nosotros servimos no solo servimos a Dios, servimos a aquellos que necesitan de Dios. Qué bueno es el Señor, de verdad. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado en una vez más de este programa tan precioso, Luz Resplandeció. Chao, chao.